Bueno, a lo mejor también un poco los saqueos acá. Es cuando vos cacháis que está quedando la cagada, vos decís, ¿qué puedo hacer la weá que yo quiera? Vamos a robar, llevémonos la weá. O sea, si incluso pensando antes de que pasara todo esto, o sea, si yo voy caminando por la calle y veo que 10 personas están abriendo la cortina del líder y me compadre, ¿sabes que nos vamos a hallar todas las cortinas del líder? Yo sé que la pensaría, o sea, si de no haber vivido todo lo que vivimos, yo la pensé, vamos la weá, po. ¿Se entiende? O sea, sin que haya habido un análisis de lo que ya había pasado y las consecuencias que tienen los saqueos generalizados. Bueno, eso es la anomia, es la ausencia de normas. En todas las normas que anteriormente nos regían, uno dice que se dan a la cresta. Entonces, en el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, hay dos cosas que sí o sí se van a producir. Disminución de la conciencia colectiva y aumento del culto del individuo. Eso se van a producir sí o sí. La anomia puede que se produzca. Durkheim nos dice, en el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna vamos directo hacia la anomia, o sea, hacia que cada uno se dé sus propias reglas, y si yo quiero saltar al del lado, lo asalto, ¿qué importa a mí? Si yo quiero ir a robar la biblioteca para tener más libros en mi casa, lo puedo hacer, y ¿qué me importa a mí? Eso no necesariamente va a pasar. Pero Durkheim dice, pero ojo con la anomia, porque es algo que eventualmente puede producirse a medida que nos alejamos más del polo tradicional y nos acercamos más al polo moderno. Igual habría que decir que Durkheim igual ha recibido críticas en términos de un cierto conservadurismo en su teoría. Y que es cierto, porque Durkheim está preocupado por el orden social. O sea, cómo se mantiene la sociedad en este contexto de cambio que están pasando. Entonces la pregunta de Durkheim es cómo se mantiene el orden social. Entonces no es que Durkheim diga, sí, estamos llegando a la sociedad moderna, entonces organicemos al proletariado, organicemos una revolución y hagamos una sociedad más igualitaria para todos. Durkheim no está diciendo eso. Durkheim está preocupándose de la integración social. O sea, si lo hiciésemos de esa perspectiva, uno diría que está preocupado de la desintegración social. Profe, ¿Ah? ¿a qué se debe esta desorganización? ¿Se debe quizás como a la desvalidación como de Dios por la ciencia? A eso y a todos los cambios que se están produciendo, o sea, a los fenómenos de traslado de la gente que vivía en el campo, que se dedicaba a lo agrario, ahora se trasladan a la ciudad a trabajar en las industrias. Se empiezan a producir fenómenos de pobreza, porque esta gente que llega del campo a la ciudad no llega a vivir en un hotel, llega a instalarse en las afueras de las fábricas donde trabajan. Entonces empieza a cambiar la sociedad. Esta cuestión de que decían, ¿sabéis que Dios nos entrega las normas? La gente dice, ¿sabéis qué? Dios vale callampa, o sea, yo no creo en Dios. O sea, todo el orden de la sociedad tradicional se ve resquebrajado al pasar a la sociedad moderna. Y como Durkheim está preocupado de que no se produzca la anomia, entonces quiere de alguna manera que el orden social se mantenga de una u otra forma. O sea, en ese sentido, Durkheim tiene algo de conservadurismo. Pero si me preguntan a mí si es un conservadurismo fascista, no creo. Simplemente que la gente que habitaba la sociedad en esa época nunca había vivido tal cantidad de cambios, ni había registro de que esos cambios se hubieran producido en algún lado. Imagínate que la gente que antes era toda religiosa, porque no es como ahora que unos son religiosos, otros no, es lo mismo. En la sociedad tradicional todos eran religiosos, todos iban a misa. Y si tú no ibas a misa, después el cura iba a tu casa a preguntarte por qué no fuiste a misa el domingo pasado. Entonces, una sociedad donde todo era religioso, donde todos nos ordenábamos de acuerdo a los supuestos dictámenes de Dios, que eso se vende abajo, que la gente deje sus puestos normales de trabajo, que es la agricultura, y se cambie a las industrias. Que la gente empiece a decir, ¿sabéis que yo voy a tomar mis propias decisiones y no necesariamente voy a hacerlo por lo que piensa toda la sociedad? Es un cambio
potente para una sociedad, po, que las personas puedan acceder a la educación. Entonces eso va cambiando también la mentalidad de la gente. Antes la educación era solamente la recibía la clase alta, los aristócratas y los curas. Entonces son cambios muy drásticos que empieza a ir una sociedad y todos juntos, cambios políticos, revoluciones políticas. Y frente a ese cambio, Durkheim dice, ahí queda, y tiene una actitud como de temor. ¿Qué va a pasar? Todo está cambiando demasiado rápido. ¿Para dónde vamos? Y como a Durkheim le interesa la integración social, se preocupa de que estos cambios se estén produciendo muy rápido, porque dice, esto puede conducir a la desintegración social o puede conducir a que se produzca la anomia, que se produzca esta sociedad sin normas, donde cada uno puede darse sus propias normas. Y si yo quiero ir a asaltar el hotel que tengo al frente, lo asalto a la cueva, ¿qué importa a mí? Entonces, ahora, lo otro, una última pregunta de Durkheim es, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a quedarnos sin integración social? O sea, a medida que nos alejamos más del polo tradicional y nos acercamos más al polo moderno, la integración social va a cagar, se va a destruir. ¿Vamos a quedarnos sin integración social? ¿Qué respuesta va a dar Durkheim? Durkheim dice, no necesariamente. Porque en el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, lo que se va a producir es un cambio en los mecanismos de integración social. O sea, no es que en la sociedad moderna nos quedemos sin mecanismos de integración social. Va a haber un cambio en los mecanismos de integración social. Ahora, las características de los mecanismos de integración social de la sociedad moderna van a ser distintos de los mecanismos de integración social de la sociedad tradicional. Entonces, Durkheim habla de solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. La solidaridad mecánica es el tipo de integración propio de una sociedad tradicional. Entonces, ¿cómo se produce la integración social en una sociedad tradicional? Durkheim va a decir a través de la solidaridad mecánica. ¿Cómo se produce la integración en una sociedad moderna? A través de la solidaridad orgánica. Veamos cuáles son las diferencias entre una solidaridad orgánica y una solidaridad mecánica. Veamos la solidaridad mecánica. La solidaridad mecánica se basa en las similitudes entre las personas. La mecánica, recuerdo, es el tipo de integración social que es propio de una sociedad tradicional. Se basa entonces en la similitud entre las personas. Mientras que la orgánica se basa en la diferencia entre las personas. ¿Cuál es la razón de esto? Que la sociedad tradicional valora la igualdad entre las personas, porque la sociedad tradicional, todas las personas son muy parecidas. ¿Y por qué son muy parecidas? Porque todas comparten la conciencia colectiva. Es decir, todas están en contra de la homosexualidad, todas están en contra del aborto, todas están en contra de los anarquistas, todas están en contra de que la gente quiera fumar marihuana. En cambio, en la sociedad moderna, donde hay una solidaridad orgánica, cada uno puede decidir si quiere ser homosexual o no, si quiere abortar o no, si quiere ser marihuanero o no, si quiere ser anarquista o no. Entonces, y por eso en la solidaridad mecánica, propia de la sociedad tradicional, lo importante es la similitud entre las personas. En cambio, en la sociedad moderna, con solidaridad orgánica, lo que importa es que las personas tienen libertad de decidir, que ya no todos necesariamente tienen que ser iguales.
En la solidaridad mecánica, por lo tanto, predomina la conciencia colectiva. Mientras que en la orgánica predomina la libertad de las personas. Yo ya no tengo por qué ceñirme a la conciencia colectiva, que es el cuerpo normativo y valórico aceptado por todos los individuos. Yo digo, ahora yo puedo darme mis propias normas. O sea, si tuviésemos que hacer un dibujito, yo acá pondría solidaridad orgánica, no, mecánica primero, y aquí solidaridad orgánica. Entonces, lo primero, la solidaridad mecánica, igualdad entre las personas. Acá, diferencia entre las personas. Después, en la mecánica, predomina la conciencia colectiva. Acá predomina la libertad de los individuos. Después, el otro, acá hay un derecho penal punitivo. Derecho penal punitivo, esto ya lo voy a explicar, y en el orgánico un derecho penal restitutivo. A Durkheim le interesa mucho el derecho, de hecho tiene varios textos escritos sobre el derecho, y él analiza cómo cambia la aplicación de las leyes de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Por ejemplo, él dice derecho penal punitivo, propio de la sociedad tradicional. ¿Qué significa derecho penal punitivo? Que uno, si comete un acto que está en desacuerdo con la ley, a uno lo castigan. Por ejemplo, en una sociedad tradicional hay dos vecinos, uno es súper trabajador, que se levanta a las 6 de la mañana, alimenta a las gallinas, haga la tierra, que sé yo, y el del lado un borracho que está todo el día hueando. Entonces llega un día, la persona trabajadora se levanta a las 6 de la mañana, va a alimentar a su gallina y cacha que de las 20 gallinas que tenía le faltan 5. Me faltan 5 gallinas, ¿qué es lo que voy a hacer? Que si yo, ¿dónde están las gallinas? Vengan para acá, la gallinita, gallinita. Y cacha que no vienen las gallinas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, empieza a cachar que hay plumas de gallinas que van desde su patio al patio del vecino, que es el borracho, bueno, para el huevo. Entonces, el vecino va a cachar que se yo miraba en la ventana y ve que el tipo está tirado, así que de la boca le cae una pluma de gallina. Entonces dice, este weón me cagó con la gallina. Entonces llama a Carabineros y dice, ¿sabes qué? Este me robó 5 gallinas y se las comió. ¿Qué es lo que hace el Carabinero? Derecho penal punitivo. Castiga la conducta no deseada. La conducta no deseada es robar. Entonces, como el tipo robó, lo meten preso. Derecho penal punitivo. Se castiga la conducta que está y que no está regida por las leyes o que no está de acuerdo con las leyes. Yo no alcanzo a ver estas cuestiones que están escritas. Propia de la sociedad tradicional. Ahora, ¿qué pasa con el derecho penal restitutivo, que sería propio de la sociedad moderna? Esto es un poquito más complicado. ¿Cuál es la idea? A ver, ¿cuál es el gran problema del derecho penal punitivo? Yo que fui afectado por el robo de gallina, que yo denuncio al vecino que me robó la gallina, llegan los pacos, se llevan al vecino preso, pero igual que ayer, porque me comieron las 5 gallinas. O sea, claro que rico que se lo lleven preso, que pague por lo que hizo, pero igual me quedé sin las 5 gallinas. El derecho penal restitutivo trata de reponerme de alguna manera a la gallina. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que estábamos dando, este tipo es flojo, es borracho, bueno, para el huevo nunca ha trabajado. Entonces no tiene cómo pagarme las 5 gallinas. Entonces, bueno, yo puedo acordar con él que, por ejemplo, vaya a pintarme la casa durante 10 años, año por medio.
Él como no me puede restituir la gallina, como no me puede devolver las 5 gallinas que me robó y se comió, pero algo puede hacer que a mí me favorece, que es que me venga a pintar la casa año por medio durante los próximos 10 años. O sea, trata de restituir de alguna manera algo que beneficia a la víctima. El que metan preso al que me robó la gallina no me beneficia a mí, porque igual quedo en la situación de haber perdido 5 gallinas. Esto se basa, por ejemplo, mucho de lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, si en Nueva York le pillan a Madonna jalando coca en la calle, no va a meter presa a Madonna por estar jalando en la calle. Pero tampoco vamos a decir, está bien que Madonna jale en la calle. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es imponerle una pena que, por ejemplo, que Madonna tenga que ir a barrer las calles de Nueva York durante 2 semanas. O que vaya a un colegio a dar charla en contra del abuso de drogas. Son como penas alternativas, pero que está la idea de que si una persona pasó a llevar una norma de la sociedad, que le restituya a la sociedad de alguna manera. No basta meterlo preso, porque la sociedad no gana nada teniendo preso. Es más, vos pagáis. Nosotros pagamos 700 lucas por cada preso que hay en nuestras cárceles. Lo que evidentemente es un absurdo. Bueno, entonces, otro ejemplo, los desaparecidos políticos, los ejecutados políticos, que fueron asesinados por el Estado en la época de Pinochet. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con las personas que cometieron esos delitos? O con las víctimas, las esposas, los familiares. No le podemos decir, ¿sabe qué, señora? En realidad nosotros como Estado le matamos a su marido. Pero ¿sabe qué le podemos dar a otro marido? Le podemos dar uno más joven, que si usted se lo lleva para la casa y hace lo que quiere con él. No podía hacer eso, evidentemente. Entonces, ¿de qué forma tú puedes restituirle a la persona la situación en la que estaba, mejorar la situación? Plata, pues. Entonces tenéis que pagarle una indemnización. Si fue el Estado el que se encargó de matar a tu marido, no te puede devolver el marido porque lo mataron, bueno, tiene que restituir de alguna manera, y la manera en que la sociedad encuentra que es adecuado es pagando daños morales. Entonces, ¿y eso cómo se calcula? Se calcula, por ejemplo, se dice a la señora, señora, cuando su marido murió, ¿usted qué es lo que estaba haciendo antes que se lo llevaran? Pues le dicen, no, estaba estudiando enfermería, qué sé yo, en la Universidad de Chile. Y después que murió su marido, ¿pudo seguir estudiando enfermería en la Universidad de Chile? No, ya no pude seguir estudiando porque tuve que cargarme a los niños. Ah, y usted si hubiese terminado su carrera de enfermera, ¿cuánto hubiera ganado aproximadamente? No sé, la equivalencia, no sé, unos 2 millones. Ya, 2 millones mensuales, 2 millones mensuales. Entonces, ¿hace cuántos años que murió su marido? Entonces ahí se empieza a calcular. ¿Usted tuvo que cambiar a su hijo de colegio? Sí, lo tiene en un colegio privado, lo tuve que cambiar a un colegio público. ¿Y cuánto pagaba el colegio privado? Ya, está cantidad de plata. Entonces todo se empieza a contabilizar. Entonces de repente lo que a la gente facha encuentra que, ¡ay, que los comunistas, qué sé yo, lo único que quieren es plata! Pero si le mataron a un familiar, no podí devolverle el familiar. Entonces, la única forma de poder compensar a la persona es dándole plato, dándole becas para los hijos, dándole que el Estado un subsidio gratis para la vivienda. Porque el hecho ya ocurrió y el responsable es el Estado. Entonces, el Estado tiene que restituir de alguna manera el daño que le provocó a esa persona. Entonces, ¿cuál es la vinculación de esto con la idea de Durkheim? Es que en el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, como Durkheim está preocupado de la integración social, porque él ve que es la fuente de la convivencia y que impide el suicidio, entre otras cosas, es que
no es que nos vamos a quedar sin mecanismo de integración social. El mecanismo de integración social va a cambiar. Va a cambiar desde una solidaridad mecánica propia de la sociedad tradicional a una solidaridad orgánica propia de la sociedad moderna. Ahora, es cierto que la solidaridad mecánica igual es más, hay más peligro de problemas de integración que la solidaridad mecánica, porque la mecánica se fundamentaba en la conciencia colectiva. O sea que todos pensábamos igual. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Sí, no. No, no hay dudas. Eso es Durkheim. Entonces, ahí hay una explicación de cómo se produce el cambio de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. Nosotros podemos ver que efectivamente acá, uno más allá, en la sociología uno nunca está de acuerdo completamente con nadie. Ni nadie pretende que si uno le pasa a un autor todos estén de acuerdo. Porque de eso se trata la sociología, en que cada persona puede elaborar sus teorías, sus propias respecto de la sociedad. Y unos estarán de acuerdo, otros estarán en desacuerdo. Yo encuentro la creación de Durkheim interesante, más considerando que fue una de las primeras, porque la de Comte, digamos, no era una explicación de la sociedad, digamos. Esta ley de los tres estadios, digamos, explicaba re poco. Entonces, una de las primeras explicaciones razonables que sale más allá de que si uno está de acuerdo en todo o no. Porque a lo mejor yo puedo estar en desacuerdo con que lo central de la sociedad sea la integración social. Puede que yo no esté de acuerdo con eso. Pero eso no quiere decir que yo analizando la teoría de Durkheim diga, ¿sabéis que bueno, igual como que le pegaba? ¿Por qué? Porque mete el tema de la cosa científica de manera real. Con el estudio del suicidio, él demuestra que efectivamente hay cosas que son hechos sociales y que pueden estudiarse científicamente. O sea, pueden estudiarse de acuerdo a todas esas reglas que vimos. Tener la teoría de la idea de la hipótesis, se contrasta con la realidad, se establece la veracidad y la falsedad, se busca la regularidad en la conducta del fenómeno y se pueden establecer leyes. Y a partir de eso, él elabora una teoría de la sociedad que es en relación a la integración social. Viendo que en el paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, el problema que para él se puede producir es un problema de integración social. ¿Por qué? Porque disminuye la conciencia colectiva, aumenta el culto al individuo y siempre está el peligro potencial de la anomia, de la sociedad sin normas, que cada uno se dé sus propias normas. Entonces, igual es una explicación, si no se quiere, bastante más científica, bastante más fundamentada que la otra explicación. Ahora vamos a ver otra explicación, la de Weber, que es un poquito más corto. ¿Estamos? Como la sociedad de las moscas. ¿Ah? Es como la sociedad de las moscas. ¿Cómo es eso? ¿La película? ¿No la conoce? No, no lo he visto. Ah, no sé. Bueno, niños que quedan en una isla, que naufragan y como que crean sus propias leyes, pero al final es como un caos. Ese sería un buen ejemplo de Los Simpson. analizar la discusión. ¿Había alguien más? Profe, ¿de quién vamos a hablar ahora? ¿Cómo? ¿De quién vamos a hablar ahora? ¿Cómo se llama? Max Weber, con W, Weber y B larga. Gracias, mi rey. Esta es otra explicación de la sociedad. Esta, lo que vimos con Durkheim es un poco la sociología francesa, que es la que instala el positivismo, que vemos hasta el día de hoy. Pero está la explicación de la sociología alemana, que es Max Weber. Max Weber, evidentemente, no es positivista, es fenomenólogo.
Entonces él da otra explicación de la sociedad. Y que vamos a ver, no tiene que ver con que las cosas sean externas a los individuos, sino que las cosas las construyen los individuos. Entonces, no es que mi función sea observar y describir una realidad externa, sino que comprender cuál es el significado que las personas les dan a las cosas que hacen. Ya. Durkheim no usa el término capitalismo, siempre habla de sociedad moderna. Es uno de los pocos sociólogos que no usa el concepto de capitalismo. Todos los otros sí. Max Weber, por lo tanto, usa la palabra capitalismo. Y él parte haciendo un análisis de la situación del capitalismo en Europa. Y él se pregunta, empieza a constatar que dentro de Europa hay algunos países que son más capitalistas que otros. O sea, hay unos países que han logrado un gran desarrollo del capitalismo, como el caso de Inglaterra. Y hay otros países donde no ha habido un gran desarrollo del capitalismo, como puede ser Portugal. Entonces, Durkheim, Weber empieza a preguntarse de qué depende el desarrollo del capitalismo. ¿Por qué algunos países son más capitalistas que otros? ¿Por qué algunos países tienen un mayor grado de desarrollo del capitalismo que otros? Y empieza a notar que los países que tienen un mayor grado de desarrollo del capitalismo son países protestantes. Nosotros no conocemos los protestantes, pues no tenemos en Chile, pero son, yo diría, una de las dos características que los distinguen es que, bueno, son muy religiosos, son muy creyentes y se encuentran para trabajar. Entonces, Max Weber establece esa primera diferenciación. Ve que al analizar el capitalismo en Europa, hay algunos países que son más capitalistas que otros. O sea, hay países donde hay mayor grado de desarrollo del capitalismo. Y se da cuenta que esos países, al analizar los países que tienen mayor grado de capitalismo, son países protestantes. Y además, él empieza a analizar en Europa cuáles son las empresas más exitosas, o sea, las empresas más capitalistas, si se quiere, las grandes industrias que conocemos nosotros. Y se empieza a fijar en el cuerpo directivo de esas empresas. Y se da cuenta que el cuerpo directivo son protestantes. Entonces ya tenemos dos elementos interesantes para analizar el capitalismo. Que los países más capitalistas son países protestantes y que las empresas más exitosas o las empresas con mayor grado de desarrollo del capitalismo son países donde el equipo directivo está conformado por protestantes. Entonces la gran pregunta de Weber es, ¿qué relación existe entre protestantismo y capitalismo? ¿Qué hay en el protestantismo que pueda explicar por qué los países protestantes son más capitalistas que los no protestantes y por qué las empresas cuyos directores son protestantes tienen una forma de entender los negocios que los hace ser más exitosas que las otras? Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿Qué es lo que va a hacer Max Weber? Entonces, no va a ser analizar objetivamente, describir la realidad externa, describir a qué hora se levantan los protestantes, qué es lo que hacen, no, sino que lo que debiera hacer, de acuerdo a un poco a lo que hemos visto, es preguntarle a los mismos protestantes por qué hacen lo que hacen. Y en la medida que ellos me digan por qué hacen lo que hacen, yo voy a tratar de establecer la relación entre eso que hacen y el desarrollo del capitalismo. Pero Weber lo puede hacer de esa manera o lo puede hacer de otra, que es la forma que él escoge.
Por ejemplo, si yo quiero estudiar a los católicos y yo no tengo idea qué piensan los católicos, una cosa sería ir a preguntarle a los católicos, oye, ¿por qué tú soy católico? ¿En qué creí? Y hay el católico diciendo. Pero ahora, ¿qué otra posibilidad podría ser si yo no quiero preguntarle a los católicos? ¿De qué otra forma puedo obtener información sobre los católicos? Leyendo la Biblia. Observando. Exacto. Leyendo la Y Biblia. eso es lo que hace Max Weber. Max Weber dice, en lugar de ir a preguntarle uno por uno a los protestantes por qué hacen lo que hacen y cuál es la característica de lo que hacen, Max Weber se puede analizar las obras protestantes, que sería, para el caso de la religión católica, sería la Biblia. Acá Max Weber se puede analizar los grandes textos de Calvino, Lutero, qué sé yo. Entonces ahí empieza a tratar de buscar información, que ojo, que es información que le permita tratar de responder a la pregunta ¿qué hay en las creencias protestantes que me pueda explicar cuál es la relación que hay entre el protestantismo y el capitalismo? Relación que está dada porque los países con mayor grado de desarrollo del capitalismo son países protestantes. Profe, una pregunta. La mirada de Weber es una mirada científica de lo que él lee, ¿cierto? Es que mira, que acá entraríamos en la discusión de si la fenomenología es ciencia.